La mayoría de las personas piensan que el simulador es solo un juego, un juguete. Eh, pero cuando estás compitiendo al más alto nivel y te encuentras en el top 30 de 300 pilotos en un campeonato continental, te das cuenta de que no es solo un juego, sino que realmente tienes que rendir y convertirte en un piloto al más alto nivel. Está bueno. Un Solo. desayuno. Bien. Todos los días. Había pasado ya mucho tiempo desde que estaba en el simulador, ya con muchos años de experiencia tratando de mejorar la técnica, las cosas. Ya venía con muchos años realmente en el simulador ya manejando bien. Y en esa época ya había campeonatos en línea, pero yo realmente tenía una computadora que no tenía el suficiente rendimiento como para tener, sobre todo los juegos que habían en esa época, porque se necesitaba de mucha capacidad, no tenía el dinero, por lo tanto no tenía la computadora. Entonces yo siempre jugaba un juego que corría bien en esa computadora que tenía y me dediqué muchos años a estar solo en ese juego y conmigo mismo, o sea, mejorando mis tiempos, tal vez por ahí veía tiempos de alguien más en este juego en línea, así como solo los tiempos nada más, y trataba de mejorar un poco y así, pero nunca había estado en un campeonato en línea ni presencial tampoco. Y pasan los años y un día de esos veo una publicación en Facebook, me parece que fue, me salió como publicidad, como que campeonato presencial en Cuenca. Entonces dije, o sea, ¿será verdad lo que estoy viendo? ¿Será como lo que hago yo? No estaba muy seguro porque yo no sabía que aquí en Cuenca habían personas que también les gustaba esto y que usaban, ¿no? Entonces, digo como que, bueno, preguntemos y veamos qué pasa. Entonces yo escribo, pregunto y bueno, a la final resulta que me inscribo en el campeonato y había algo interesante en este primer campeonato porque primero organizaba Sebastián Belchán, que es un piloto, fue piloto de pruebas de Fórmula 1 en Ferrari, en la vida real obviamente. Entonces, para mí era como que, wow, o sea, como que voy a estar con él y vamos a conversar y tal vez, no sé, ver algunas cosas interesantes. Entonces organizaba él y bueno, en un principio no sabía nada más. Entonces, primer día llego, doy las primeras tandas y resulta que hago buenos tiempos. Y era interesante porque Sebas me decía como que, estamos bien, yo no sabía que había un buen nivel aquí en Cuenca y bueno, veamos qué pasa, yo también es primera vez que hago este campeonato. Entonces era interesante porque como que los dos éramos nuevos en este tema en específico y probando a ver cómo va. Y bueno, la final, esta primera edición fue fantástico. Eh, fueron como, me parece que eran como 30 o 40 inscritos, algo así, no recuerdo bien. Y, y aparte que se hicieron en simuladores que eran de él, que eran simuladores profesionales, muy altos niveles esos simuladores. Y la mayoría de los inscritos eran pilotos de la vida real, pilotos de rally, pilotos de circuito y muy buenos pilotos, pilotos que eran muy reconocidos a nivel de Ecuador. Entonces, ellos probablemente, es lo que yo pienso, pero no estoy seguro, probablemente iban con una mentalidad de, bueno, vamos a ver qué pasa, tal vez como un juego también, y entre ellos eran amigos, entonces tal vez era como, vamos a este campeonato entre amigos y veamos cómo va. Y si sale bien, bien, y si no, no pasa nada. Pero mi mentalidad era, hay pilotos de la vida real, pilotos muy buenos, tengo que ganar. Entonces,
A la final, en esa primera edición, gano el campeonato. Y en el siguiente año vuelve Sebas, me echan a hacer el campeonato, igual a lo que había sido ese año. Vuelve a hacer el campeonato, vuelve a inscribirme y venía haciendo unos muy buenos tiempos. Ya se puso más competitivo porque ya había más gente que realmente andaba bien, hacía muy buenos tiempos. Fue muy, muy, muy duro, muy complicado, era un muy buen nivel. Y a la final, en las últimas vueltas, me acuerdo, estaba como para quedar primero y realmente perdí la cabeza. Fue la primera vez que, digamos, que me pasó que no pude controlar la cabeza y quise hacer como que un mejor y mejor y mejor y mejor tiempo y me fui saliendo en una curva y quedé segundo en ese año. Pero bueno, aún así era un logro inmenso. Seguíamos compitiendo contra pilotos de la vida real, pilotos muy buenos, entonces para mí esos dos campeonatos fueron como que marcaron un inicio de algo en el que yo decía, ahora sí tengo que entrar a ver qué pasa en los campeonatos y a tratar de ver qué campeonatos hay, dónde me puedo meter, dónde puedo mejorar y que aparte de eso se compartió con gente muy interesante y a la final también fue interesante porque terminamos siendo amigos con Sebas del Chan. Entonces, luego de eso, igual me llega como una publicidad en un segundo campeonato que era este sí en línea, y fue un campeonato latino. Habían participantes de Brasil, México, Argentina principalmente, y de Ecuador era solo yo. Eh, y resulta que, bueno, empieza el campeonato, realmente iba con mucho miedo porque no tenía la menor idea del nivel que iba a haber. Y realmente mi único objetivo era terminar entre los 10 primeros, porque dentro de los 10 primeros había premio económico. Entonces mi objetivo era terminar entre los 10, bueno, en un inicio, porque era un campeonato que duraba como 6 meses, entonces en un inicio era, veamos qué pasa, o sea, no apuntar a ningún puesto, era la primera vez que iba a correr un campeonato internacional en línea, no tenía idea, aparte yo toda la vida estuve solo en rally, nunca circuito, y este era un campeonato en circuito, era un GT3, en GT3, entonces dije, nada, entremos sin expectativa, solo vamos a participar. Y en las primeras carreras, la segunda, la tercera, quedaba en puesto 12, 13, hasta un 15, 11, pero habían inscritos como unos 60, 50, 60, 70 pilotos, más o menos, no recuerdo muy bien. Entonces dije, no estamos mal. Y como estaba en puestos entre 11, 12, 15, dije, sí podemos apuntarle a estar entre los 10 primeros, vamos. Creo que fueron como 12 carreras, no me acuerdo, fueron 6 meses de carreras. Y a la final me acuerdo que, bueno, primero que se aprendió muchísimo, el nivel era altísimo, muy, muy buen nivel. Y a la final, en la última carrera, ya contando igual todo, había terminado en el puesto número 9, o sea, se cumplió el objetivo, terminamos entre los 10 primeros y dije como que, wow, así, o sea, como nunca me imaginé estar en este punto, que realmente podía en un campeonato internacional estar como entre los primeros puestos. Y bueno, quedó entre los 10 primeros, tenía que haberme dado un premio económico que a la final nunca llegó. Eh, Era un poco difícil porque, claro, al ser un campeonato que se organizaba en México, digamos que legalmente no se podía hacer nada y nada, quedó ahí. Metimos un poco de presión con otros pilotos más que quedaron en diferentes puestos, séptimos, octavos, quintos, pero a la final no se recibió nada y bueno, a la final quedó se podría decir que el orgullo y las ganas de haber quedado entre
9 mejores de Latinoamérica en ese campeonato. Ochoa, ahí lo tenemos, se complicaron los dos, se complicaron los dos, mirá vos, pero de costado, fenomenal Ochoa, por aplaudirlo Ochoa, fenomenal, de costado haciendo drift, reto por Timao, diría Pablo Gómez, se le puso totalmente de costado, qué muñeca Ochoa, qué talento que hay en Ecuador, fenomenal. Entonces, con el paso del tiempo empiezo a participar ya más en campeonatos en línea, digamos, en campeonatos más internacionales. Por ahí se corrió un Dakar que era igual al de la vida real, 15 días de Dakar, todo en línea. Este fue organizado en España. Entonces, igual, no me acuerdo, pero habían como 50, 70 inscritos más o menos. Y igual era muy complicado, un muy buen nivel. Me acuerdo que por ahí creo que quedé puesto entre los 10 primeros o 15 primeros, algo así, no recuerdo bien. Y luego, recientemente, participé en un mundial de rally que organizaba la FIA, era el FIA eSports Global Tour, que fue un campeonato, creo, para mí, uno de los más difíciles que he corrido, el más exigente y el que más me exigí yo también, porque los 8 primeros de Sudamérica clasificaban a una segunda ronda y luego a una final y así. Entonces mi objetivo era, al principio, dije, hay que estar entre los 8 mejores. Teníamos 12 días para marcar el mejor tiempo de Sudamérica. Bueno, se corría a nivel mundial, pero de cada región iban saliendo un cierto número de pilotos para clasificar una siguiente ronda. Entonces, en un principio, el objetivo era enfocar en Sudamérica. Vamos a estar entre los 8 mejores. Los primeros días parecía que se iba logrando, estaba cerca, y conforme fue pasando los días se empezó a hacer extremadamente difícil, y resulta que, bueno, a la final terminé como en puesto 30 de 300 pilotos de Sudamérica, y en realidad no estaba tan lejos del tiempo, porque el mejor tiempo era, si no estoy mal, era 6 minutos 16, algo así, y mi mejor tiempo fue 6 minutos 22, entonces no estábamos tan lejos, y fue la primera vez que me exigí a tal nivel que primero aprendí muchísimo, y segundo realmente empecé a sentir que habían días en los que ya empezaba a sudar, me dolía el cuello, me dolía la cabeza, porque era una tensión increíble. Mi objetivo era, hay que estar entre los 8 mejores, baja el tiempo, y claro, era muy difícil porque eran en cosas muy chiquititas en donde tenías que encontrar el tiempo. Pero bueno, a la final fue algo increíble lo que se hizo, el tiempo que se hizo, y en qué puesto llegué a estar, que para empezar, bueno, en el mundial habían como 4.600 pilotos, quedamos en puesto como 500 algo. Me acuerdo que era como el 12% más rápido de todo el mundo, y lo mismo en Sudamérica. Entonces, fue algo increíble estar en esos puestos en un mundial. Con izquierda 5, 90. Izquierda 4, corta, mantenemos interior 40. Izquierda 5, larga, tierra tarde 50. Frenar, izquierda 3, tierra 2, con derecha 2, larga, vistos en rasante 70. Vistos, con derecha 6. Hubo un campeonato en particular que tuvo cosas increíbles. Creo que podría ser uno de los mejores campeonatos en los que he estado, pero también tuvo cosas muy, muy malas, muy negativas. Eh, Tuvo todo un poco, pero el punto es que yo llegué un día a un centro comercial de aquí de Cuenca, y caminaba y veo un letrero que decía, conviértete en piloto real. Entonces al principio, la verdad, yo no lo tomé mucho en cuenta, vi un poco y pasé. Luego volví a pasar por ahí mismo, de casualidad, y como que ya me paré un poco a ver de qué se trataba. Entonces
era un campeonato que se hacía presencial en simuladores y el que ganaba el campeonato corría una fecha del campeonato nacional de karting, ya en la vida real. Entonces, bueno, yo dije, puede ser una opción, pero no lo tomé mucho en cuenta, como que no sabía si sí, si no, no sabía si realmente era algo cierto, cómo realmente funcionaba el campeonato, porque solo estaban ciertos parámetros, no te explicaba todo. Y mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, me dice, intenta, si puedes bien y si no, no pasa nada. Entonces, bueno, para tú poder correr ese campeonato, había que hacer consumos en ese centro comercial. Al tú hacer un consumo, ibas con la factura, presentabas en el área donde estaban los simuladores y tenías una prueba para que tú marques tu mejor tiempo. Si es que no marcabas tu mejor tiempo, pues tenías que volver a consumir y volver a intentar mejorar tu tiempo y así sucesivamente. Esto duró, no sé, pero no recuerdo bien, creo que fue un par de meses, porque fue a nivel nacional, es decir, ellos iban en Cuenca, hacían un centro comercial, iban a otro centro comercial en, por ejemplo, Guayaquil, luego a Quito y así, a nivel nacional. Entonces, al principio, me acuerdo, hago el primer consumo, voy, pruebo y estaba en un buen tiempo. Creo que no era de los mejores, pero en un buen tiempo. Y luego dije, bueno, creo que podemos intentar. Entonces empiezo a ir. Claro, cada vez que quería hacer, tenía que consumir. Empiezo a hacer los consumos. No sé exactamente cuántos habré hecho o cuánto dinero habré gastado en esos consumos, pero me fui muchas veces. Fui tantas veces que las personas que trabajaban ahí en los simuladores, digamos, y te hacían hacer las pruebas, ya me conocían, o sea, me empecé a ser amigo de ellos y todo, y a la final resulta que gano el campeonato. Entonces pasa el tiempo, supe que había más o menos como más de 1000 participantes a nivel nacional y dentro de todos esos 1000 yo tenía el mejor tiempo. Entonces gano el campeonato. En ese momento, claro, es muy difícil explicarte la sensación que tenía porque era increíble, o sea, fue una premiación que te hacían con toda la gente ahí, en donde te premiaban, te decían, ahora te vas a convertir en un piloto real. Vamos de inmediato con el primer lugar y es para David Ochoa. David, ¿qué tal tu experiencia y sobre todo de ser el ganador de esta competencia? Bueno, una experiencia muy chévere y bueno, más que todo también porque hacen posible la oportunidad de darnos a todos los que soñamos en ser pilotos profesionales. Imagínate algún día competir junto a Sebastián. Sí, sería increíble. Algo quería decir Sebastián. Bueno, David, te queremos felicitar porque sin duda David tiene el mejor tiempo de todo Cuenca, que fueron 3 semanas. Así que aquí se viene casi que a la final, porque vamos a ver cómo van los tiempos en Quito, pero probablemente David nos va a estar acompañando en la carrera de verdad que se va a hacer en el ataque. Así que un fuerte aplauso, David, porque el mejor tiempo de Y más que ir a correr la fecha y subirme a un karting, más que eso, yo decía, a ver, si yo hago o sea, ya está como que ciertas personas y la prensa también estaba ahí, ya estaba la prensa aquí haciendo todo esto, quizá va a haber alguien por ahí que esté atento a qué pasa con este piloto que viene del simulador, que nunca había cogido un auto y ahora se va a sentar en un auto, veamos qué pasa. Ese era mi pensamiento, ¿no? Y yo decía, si voy a este campeonato, aunque sea una fecha y aunque estén los mejores pilotos del país, quizá no voy a ser el mejor, pero veamos qué pasa. Quizá sí. Entonces yo decía, la gente que está ahí tal vez me va a ver y por ahí va a salir algo un poquito más y por ahí otra cosa y quizá en algún momento se va a dar el salto a algo más importante. Entonces yo tenía todo eso en mi cabeza y la sensación de haber ganado y de haber estado ahí era increíble. O sea, dije, por primera vez se va a cumplir el sueño, voy a ser piloto
ya en la vida real por fin, y el sueño se va a cumplir. Y resulta que pasa el tiempo y claro, me acuerdo que la empresa que organizó esto, que es una marca muy importante y reconocida en nuestro país, no voy a mencionar quién es, hacían este campeonato en conjunto con, no voy a decir el nombre, pero hacían en conjunto con un piloto que corre el Dakar aquí en nuestro país. Los dos se juntaron para hacer este campeonato. Al final pasó el tiempo. Me acuerdo que me llevaron a una rueda de prensa de este piloto que corre el Dakar. Me invitaron a la rueda de prensa, estuve presente ahí. Me entrevistaron igual en la rueda de prensa. Bueno, fue todo un show, digamos, ahí. Y después me acuerdo que tuve conversaciones con la empresa, con este piloto también, y el premio, y qué fue el premio, y ya va, es que hay un problema aquí, es que hay un problema acá, es que sabes que tenemos un problema que la persona de marketing ha salido, y ahora hay un problema con el equipo que iba a formar parte pues, de tu puesto en el karting. Empezó a haber muchos problemas, y resulta que al final el premio nunca se dio. Esto fue como hace 3, 4 años, más o menos. Y sigo todavía en conversaciones y sigue sin darse el premio. Estoy seguro que en este momento el premio ya no va a existir, porque incluso ya me dijeron que ya eso no va a ser posible, pero que me pueden compensar con otras cosas. Al final del día me di cuenta que ya no mismo iba a pasar y me tocó aceptar otras cosas que ellos me dijeron, y aún así no ha llegado absolutamente nada. Entonces el premio realmente no se dio. Todavía hasta el día de hoy me sigo sintiendo un poco mal y como esa frustración, porque dije, o sea, lo di todo, más de 1000 pilotos concursando, como que mi nivel de energía y emoción subió tanto porque dije, al fin voy a llegar a ser piloto, y fue como que en un segundo todo se acabó, se terminó, y sé que no va a volver nunca más la oportunidad. Entonces, después de eso, me quedé pensando y dije, hay que hacer algo, o sea, no quiero que me regalen nada, no quiero que nada de ellos ni de nadie más. Tengo que yo mismo armar mi propio camino y tengo que hacer yo mismo las cosas. Entonces empecé a pensar en algo y dije, a ver, ¿qué hago para pasar a hacer mi propio camino y pasar a la vida real? Hace unos días me desperté y dije, ¿cómo hago para que esto se vuelva más serio? Ya he tenido una trayectoria, he corrido algunos campeonatos aquí en Cuenca, otros a nivel nacional y algunos más a nivel internacional e incluso un mundial. Entonces dije, ¿cómo hago para que esto se vuelva un poco más serio y que incluso podamos pasar del simulador a conducir en la vida real un rally o un circuito? Y es ahí cuando se me ocurrió una gran idea. Un día me despierto y digo, a ver, hay muchas personas alrededor del mundo que son pilotos sim racer y que viven de esto. No necesariamente porque sean los mejores pilotos o porque han ganado varios campeonatos donde los premios son miles de dólares o millones de dólares y por eso viven de eso. Quizás sí, quizás sí hay pilotos que han tenido esa oportunidad y que lo han sabido aprovechar y quizás sí viven de eso. Pero son muy pocos. Quizá la mayoría vive de esto porque las marcas les ven, les auspician, les dan el apoyo y viven de eso, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo hago en mi país? Yo no sé si en verdad exista o no en Ecuador, pero que yo conozca, la verdad, no. Entonces dije, intentemos.
Pero claro, ahí es cuando entran esos miedos, que vienen esos pensamientos a tu cabeza y dices, a ver, el sim racing no es como un deporte, como decir voy a hacer bici o voy a correr o voy a ser un maratonista. Es un juego, o sea, para mí no es un juego, para mucha gente no es un juego, pero para la mayoría de gente cuando les cuento estás jugando, o sea, ¿y qué empresa se va a fijar en por qué te voy a dar dinero o por qué te voy a apoyar si es un simple juego? Entonces, eso es lo que pensé, ¿no? Y decía, a ver, ¿funciona? ¿Será que no funciona? ¿Qué hago? Y lo primero que hice fue llamar a un primo que tengo que él hace downhill y tiene el apoyo de empresas, es un piloto que se puede decir que es de élite. Y le llamé a preguntar y dije, oye, a ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo se puede hacer? ¿Crees que hay apoyo? ¿Crees que no? Y después de tener una larga conversación me dijo, a ver, puede ser que sí, yo no le veo mal. Le conté algunas ideas de lo que tenía, de un proyecto que tenía. Me dijo, sí, o sea, a la final si no intentas, nunca vas a saber si funciona o no funciona. Lo peor que puede pasar es que te digan que no y no ha pasado nada. Sigues con tu vida como ahora y listo. Entonces dije, es verdad, hay que empezar. Y al día siguiente me puse a pensar en la idea. Y es ahí donde nace toda esta idea de documentar todo esto para que la gente pueda ir viendo si realmente va a funcionar o no, cómo es cómo se desarrolla esto de, bueno, voy a las empresas, consigo el apoyo, no consigo, cómo armo el proyecto, todo esto. Y a la final también para contar mi historia. Contar una historia que muchos la pueden ver como algo, como decía desde el principio, es solo un juego. Muchos te dicen que es solo un juego. Pero quizá hay algo más, quizá hay un esfuerzo de años, quizá hay un sueño que se quiere cumplir y eso es lo que hoy vengo a mostrar. Entonces, la idea fue esa. El proyecto nace de esta idea y que es armar todo un proyecto para ir a las empresas, conseguir apoyo y que podamos profesionalizar de cierta forma esto del sim racing, es decir, vamos a volvernos un poco más serios, a ver si también en cuanto al simulador podemos mejorar y a empezar a conseguir campeonatos un poco más grandes, incluso salir del país, porque hay algunos campeonatos que se hacen de manera presencial fuera del país, y ir ganando un poco más de apoyo. Pero la idea principalmente se centró en qué pasa si de aquí a un año, año y medio, quizá menos de un año, podemos lograr que gracias al apoyo de estas empresas podamos dar el salto e ir a la vida real. Entonces dije, bueno, hagámoslo. Y de ahí nace todo este proyecto. En este momento no tenemos ninguna marca, nadie nos apoya, 100% hecho por mí mismo todo este proyecto. Y la idea es irles mostrando como que cómo se va desarrollando el proyecto, los presupuestos, el ir a las empresas, qué pasa en las empresas, realmente hay accesibilidad, no hay accesibilidad, te dicen que sí, te dicen que no. Todo esto ir documentando en estos videos, pero también dentro de todo esto también hay una persona común, corriente, normal, que está tratando de cumplir este sueño. Y esta persona también tiene una vida. Por lo tanto, es qué pasa dentro de la vida de David Ochoa tratando de cumplir este sueño. Entonces, eso es lo que vamos a ver en todos estos videos. El tema del proyecto, cómo llegamos a las empresas, pero también qué pasa en mi vida cotidiana, irles comentando todo lo que pasa en mi vida en general. Entonces, nada, hay que empezar con el proyecto.